rosegones o garguiñols, 900 gramos de harina, 600 gramos de azúcar, 700 gramos de almendra entera, 10 huevos, 20 gramos de impulsor y vainilla. Pues nada, aquí estamos al lío en la cocina, otro día más. Y como diríamos con un inglés de pueblo, simple my, simplemente nos vamos a coger unos garguiñols, unos rosegones, vamos, para que nos entendamos. Y simplemente huevos, almendra entera, canela o vainilla, azúcar, harina con impulsor, una buena ayudante y a tirar de recetario, que estamos en Pascua. Simplemente por eso, porque estamos en Pascua. Venga, a ver si nos curramos la receta y os decimos cómo va la cosa, ¿vale? Bueno, pues ya la tenemos amasada. Se nos quedará un poco pegajosa por el tema del azúcar. Nos podemos ayudar con un poquito de aceite en el tablero, en el mármol en esta ocasión. Y le añadimos la almendra. Ponemos la almendra para facilitar el amasado. En un principio se amasa todo junto, pero claro, estamos hablando de amasar a mano. Entonces vamos a currárnoslo paso por paso. Ahora ya mezclamos la masa. Se queda una masa dura. Mezclamos la almendra entera, aceite, y aquí no lo trabajamos. El aceite es bueno, y más si es de oliva, aceite de oliva de Iàtova. Esto le da un punto increíble a todo, ensaladas, comidas, a donde le queráis. El aceite es una pasada, el aceite de oliva de Iàtova. Bueno, pues aquí estamos, pegándole, remezclando, para conseguir un poco ya de una masa más homogénea. Tomamos un poquito de aceite. Esto es de cosecha propia, ¿eh? El aceite y la receta. Está un poco tunea, pero vamos. Este amuleto no puede fallar. Lucky men for you. Bueno, ya tenemos 4 pastones, ¿eh? Un poquito de aceite. Nos formamos unos cilindros. Unos pastones los ponemos en forma de cilindro. 1, 2, 3. Esto ya va rulando. Pues hacemos una cosa así uniforme, ¿no? No hay que complicarse la vida tampoco mucho. No vamos a salir de aquí ahora ingenieros. Es para casa, para casa. Para vuestra casa también. ¿Vale? Más o menos, ya los tenemos. Y esto es lo que vamos a pintar de huevo y a hornear. Y chapó. Ahora pintamos las piezas con huevo batido. Pues bueno, ahora procedemos a pintar las piezas que hemos formado cilíndricamente con un buen tema para el ayudante de cocina. ¿Le gusta? ¿Y por qué no? Píntalo bien, Carla.
Esto ahora lo hornearemos en doble bandeja para que no se le queme el culo. El culo de la pieza, por supuesto. Es obvio. Y luego ya procederemos a sacarlas, cortarlas y volver a hornear. Para que nos queden unos garguiñols o rosegones de lujo. Un artista. Tengo aquí un artista y no lo sabía. Pero si le ponen la canción, le da una depresión. Las piezas ya listas, pintadas de huevo, para hornear. Después de haberlos horneado durante unos 20 minutos a 180 grados, procederemos en caliente a su corte en diagonal para volverlos a hornear y así dejar la pieza terminada. Bueno, aquí ya tenemos el resultado final de los garguiñols en valenciano. Rosegones en mi pueblo, en Iàtova, y en toda la comarca del interior. Es una pasta seca que aguanta un montón. Esto ya lo hacían nuestros abuelos, nuestros padres. Y es una pasta típica valenciana, se puede decir. Un componente más de la mona de Pascua, junto con los mantecaos, la empanadilla, etcétera, etcétera, etcétera. Poco a poco, che. Venga, que de esta salimos.